Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre razones y proporciones. Ya. Bien, vamos a ver primero qué es una razón o una relación. Bien, si tenemos dos cantidades que comparar, hay dos formas de compararlas. Una es hallando cuántas veces una es más grande que la otra. O sea, haciendo la resta. A eso se le llama la razón aritmética. Y otra es cuando vemos cuántas veces una entra dentro de la otra. O sea, dividiendo. Y eso se le llama razón geométrica. Vamos a ver primero, en el caso de la razón aritmética, por ejemplo, si yo tengo que comparar la cifra 7 y la cifra 3, a la que se va a comparar se le llama antecedente, y con la cual lo vamos a comparar es el consecuente. Y como dijimos, para comparar cuánto una es más grande que la otra, o sea, para hallar su razón o diferencia, tenemos que hacer la resta. 7 menos 3, 4, quiere decir que esta es la razón aritmética, o también se llama diferencia. Bien, esto cumple una serie de propiedades que son muy sencillas. Si vamos a generalizar, si tenemos el antecedente menos el consecuente igual a la razón o diferencia, vamos a llamarle R, tenemos que si al antecedente le sumamos un número, entonces en ese mismo número se aumenta la razón. Si al antecedente le restamos un número, a la diferencia se le resta esa razón, ese número. Si al consecuente se le suma un número, a la diferencia se le disminuye ese número. Y si al consecuente se le resta un número, entonces a la diferencia se aumenta ese número. Todas son propiedades muy sencillas de comprobar. Bien, y una propiedad también que no mencioné es que si tanto al antecedente como al consecuente se le suma o se le resta el mismo número, el valor de la diferencia o la razón aritmética no cambia. O sea, si yo a este número le resto n o le sumo n y a este también el mismo n, esto va a quedar exactamente igual. Son muy fáciles de comprobar. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es una razón geométrica. La razón geométrica es, como dijimos, ver cuántas veces una entra un número dentro de otro. O sea, lo que hacemos es la división. Acá, en este caso, tenemos dos formas de plantear el antecedente y el consecuente. Una podría ser, por ejemplo, si queremos hacer cuántas veces entra 4 en 20, es 20 dividido 4. Se puede plantear así, o se puede plantear así, 20 dividido 4. 20 dividido 4 es 5. En ambos casos, este numerito es la razón geométrica. Bien, también cumple una serie de propiedades que vamos a mencionar acá. Si yo tengo A sobre C igual a R, antecedente dividido consecuente, tienen los mismos nombres que para la aritmética. Antecedente y consecuente. Si al antecedente lo multiplicamos por un número, el resultado de la razón se multiplica por dicho número. Si al antecedente lo dividimos por un número, a la razón queda dividido por dicho número. Con el consecuente es al revés. Si el consecuente lo multiplicamos por un número, a la razón se la divide por ese número. Y si el consecuente se lo divide por un número, la razón queda multiplicada por dicho número. Por último, tanto si al antecedente y al consecuente se lo multiplica o se lo divide por un mismo número, el valor de la razón no cambia. Son propiedades sencillas de las fracciones. Bien, y ahora que tenemos claro qué es una razón aritmética y una razón geométrica, vamos a ver qué es una proporción, que es hacia lo que vamos a apuntar. Bien, vamos a definir proporción aritmética cuando tenemos la igualdad de dos razones aritméticas. Por ejemplo, si yo tengo A menos B, que es una razón entre dos números, igualado a C menos D,
esto es una proporción, es una razón igualada a otra razón, dos razones que son iguales. Bien, a estos numeritos que están acá afuera se llaman los extremos y a estos que están acá en el medio se llaman los medios. Los extremos y los medios. Y hay una serie de propiedades que cumplen las proporciones aritméticas. ¿Ah? Bien, vamos a definir primero lo que es una proporción discreta. Se llama discreta cuando B y C son distintos. O sea que si B es distinto de C, la proporción es discreta. Y cuando B es igual a C, o sea cuando todos los medios son iguales, se llama continua. Bien. Las propiedades que cumplen son las siguientes. Vamos a decir la más importante en realidad. La propiedad fundamental, que es que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Vamos a ver cómo se prueba. Bien, si tenemos que A menos B es igual a C menos D, lo que vamos a hacer lo siguiente es, vamos a sumar a ambos lados B y D. O sea, a ambos lados de la igualdad voy a sumar los que están restando. O sea que sería A menos B igual C menos D, y a ambos les voy a sumar B más D, y acá voy a sumar B más D. Si yo a una igualdad establecida le sumo a ambos lados un mismo número, la igualdad se va a mantener. Por lo tanto, estos dos números, como son opuestos, por propiedad de opuestos, se cancelan y quedaría A más D. Y el menos D y el más D son opuestos, también se van, dan el 0 y quedaría C menos más B. Y como ven, acá se cumple la propiedad que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Ahora que vimos que es una proporción aritmética y la propiedad fundamental que cumplen, vamos a ver lo que es la media aritmética. En el caso particular en que la proporción sea continua, o sea, en que B sea igual a C, o sea que A menos B es igual a B menos D, ¿ven? Es continua porque tanto B y C valen lo mismo, por eso lo representé con la misma letra. Entonces, en ese caso, vamos a ver que se cumple que B es igual a A más D sobre 2. Bien, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar a ambos lados de la igualdad B y D igual que hicimos en la demostración anterior. A menos B más B más D, B menos D más B más D. Otra vez cancelamos este con este como hicimos hoy y este con este como hicimos hoy, y queda que A más D es igual a B más B, pero B más B es 2B. Por último, este 2 que está multiplicando, para sacarlo podemos dividir a ambos lados entre 2, y acá se cancela el 2 y queda que B es igual a A más D sobre 2, la semisuma, o la media aritmética entre dos números. Bien, ahora que hablamos de las propiedades más importantes de la proporción aritmética, vamos a ver lo que es una proporción geométrica. Bueno, la proporción geométrica se puede escribir de dos maneras. Podemos escribir así, una razón A sobre B igual C sobre D. Como ven, es la igualdad de dos razones geométricas, como habíamos mencionado. Y se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera. A sobre B es igual a C sobre D. Cualquiera de las dos formas es válida. Bien, a estos valores, al A y al D, se les llama los extremos, y a estos dos que están acá se les llama los medios. Estos son los extremos y acá estos son los medios. Como ven, en esta segunda forma es más visible cuáles son los extremos y los medios que en esta. Digamos que los extremos en esta forma de plantearlo son los que van en esta diagonal decreciente y los medios en esta diagonal creciente. Bien, y cumplen una serie de propiedades del cual vamos a mencionar un par de ellas, las que más vamos a usar, que son la propiedad fundamental, que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Vamos a ver cómo se demuestra. O sea, si yo tengo que A dividido B es igual a C dividido D, C dividido D,
tenemos que demostrar que el producto de A por C, de A por D, es igual al producto de B por C. Bien, al igual que en la proporción aritmética, me había olvidado de comentar, si B y C son distintos, se llama una proporción discreta, y si B y C son iguales, se llama continua. Eso es exactamente igual que en la aritmética. Bueno, ahora vamos a demostrar esta propiedad. Para poder demostrar esta propiedad hacemos lo siguiente. Voy a partir de esta igualdad y voy a multiplicar a ambos lados por B por D. ¿Se acuerdan que en la demostración anterior sumaba a ambos lados B más D? Si yo tengo una igualdad y a ambos lados le sumaba, no cambiaba. Y si tengo una igualdad y a ambos lados la multiplico por un mismo número, la igualdad no cambia. Quiere decir que A sobre B la multiplico por B y por D. Y lo mismo hago con este. C sobre D la multiplico por B y por D. Caramba, por propiedad cancelativa del cociente, estos dos se van. Lo mismo pasa con estos dos, con este y este. O sea que quedaría que A por D es igual a C por B. Como ven, quedó que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea que siempre se va a cumplir esto en una proporción geométrica. Bien. Y ahora, en el caso en que tengamos no la igualdad de dos razones geométricas, sino que tenemos la igualdad de 3, 4 o más razones geométricas, en ese caso no se llama proporción geométrica, sino se llama serie de razones iguales, y es lo último que vamos a mencionar en esta parte. Como mencionamos recién, una serie de razones iguales es cuando tenemos varias fracciones igualadas. Por ejemplo, A sobre C es igual B sobre D, igual E sobre F, así, o podrían ser más. Vamos a hacerlo genérico. Vamos a poner mejor A sub 1 sobre B sub 1, A sub 2 sobre B sub 2, y así sucesivamente hasta un A sub n sobre B sub n. Cuando tenemos la igualdad de 3, 4 o más, no lo llamamos proporción geométrica, sino lo llamamos serie de razones iguales. Y hay una propiedad, pero muy importante porque es el que vamos a utilizar en los dos siguientes videos para el tema de reparto proporcional directo e inverso. Y es la siguiente propiedad, que si yo tengo una serie de razones iguales, esto siempre es igual a la suma de los antecedentes dividido la suma de los consecuentes. Bien, vamos a demostrar esa propiedad, porque acá hacemos matemática, pero no matemática religiosa, matemática científica, y para eso hay que justificar todo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos demostrar esto? Que si tenemos una serie de razones iguales, es igual a la suma de todos los antecedentes dividido la suma de los consecuentes. Muy sencillo. Vamos a suponer que cada uno de estos, obviamente, como son iguales, tienen el mismo valor. Y vamos a llamarlo un R, el R de razón. Quiere decir que A sub 1 sobre B sub 1 es igual a R, A sub 2 sobre B sub 2 es igual a R, y así sucesivamente, hasta el último, que A sub n sobre B sub n es igual a R. Luego lo que hacemos es, en todos, como ustedes saben, si yo tengo algo que está dividiendo, podemos pasarlo multiplicando. Reglas de la transposición en ecuaciones de primer grado. Que si que de acá saco que A sub 1 es igual a B sub 1 por R. O sea que el antecedente es igual al consecuente multiplicado por la razón. Y hacemos lo mismo en todos. A sub 2 es igual a B sub 2 por R. Y así sucesivamente hasta el último. A sub n es igual a B sub n por R. Luego a todas estas expresiones las sumamos. ¿Y qué queda de este lado de la igualdad? A sub 1 más A sub 2 más A sub n. ¿Y qué queda de este lado? B sub 1 por R más B sub 2 por R más B sub n por R. Bien, ya nos queda muy poco. Vamos a utilizar esta parte para terminar la demostración. Quiere decir que la suma de los A sub n es igual a las sumas de los B sub por R. En todas estas puedo sacar R de factor común. Te quedaría que A sub 1 más A sub n es igual a B sub 1 más B sub n, todo por R. ¿Tá? Un tipo en el A sub 2, B sub 2, es lo mismo.
Bien, y como saben, entonces, esto que está acá está multiplicando el R, lo puedo pasar dividiendo. Por lo tanto, la razón es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub n, todo eso sobre b sub 1 más b sub 2 más b sub n. Y como ven, probamos que la razón, si todos estos valían R y esto vale R, quiere decir que esto que está acá, la suma de los antecedentes y la suma de los consecuentes, es igual a todos estos. Como ven, es muy sencillo demostrar esa propiedad y vamos a ver, como les mencioné hace un rato, en los dos siguientes videos, cómo utilizar esta propiedad para hacer repartos proporcional, directo e inverso. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.